bin dentro de los interpretes que están ahí y van a encontrar tres archivos. Uno que dice mongo d, mongo s y mongo.exe. Ya, el mongo s es para levantar el servicio y ya lo tienen configurado en el que se llama con el mongo de compra que conectan la IP a conectar al servidor y después tienen que utilizar el mongo de .exe ya para abrir y ejecutar la consola. En primera instancia, ya una vez que estén dentro de esa ruta y hayan ejecutado el mongo de .exe, les va a abrir la consola. Hay un comando que en este caso se llama use, que típicamente lo usábamos en el SQL, ¿se acuerdan? Para poder indicar la base de datos donde yo quería usar. Pero este comando en particular, ¿qué es lo que hace? Es posicionarse dentro de la base, o bien, si la base de datos no existe, la crea. La conecté y ¿Vale? Para usar y crear. Para usar y crear, o sea, para posicionarse dentro de la la base. conecté, ¿no? Y ahí listar después nosotros en el caso de las colecciones, o bien, si la base de datos no existe, Conéctala. nos ayuda a crear la base de datos. ¿Ya? Por lo tanto, si Pero es que está lo que creada yo la base de datos, no te va a decir base de datos creada como exitosa, sino te va a posicionar. Pero no te va a decir que va a estar dentro de la base, sino que Profe. ejecutar esa instancia que va a posicionar dentro de ella. ¿Eso? Sí. Estoy haciendo un guache. Yo no lo ocupo así, pero. Yo lo ocupo Pero- así. Pero sirve, ¿no? Sí, pues, sí, yo así A ver. hice la prueba. ¿Cómo llegaste a esa? ¿La abriste? Maximizó Y yo no la ocupo. ventana. ¿Ah? No, que yo no la ocupo así. Pero esa pestañita, o sea, si tú la maximizaste, Sí, te lo que la... pasa es que. Ah, te la deja en la Conecta- línea de abajo. sí. A ver, ponla. Conecta la database y abajo le aparece el MongoSH. No, pero los PCs de acá estaban. Chiquillos, los PCs de aquí están instalados. Pero Lo que pasa es que como instalé la versión 5, ahora si lo conecto, permito ¿cómo? Pero ¿sabes qué es Pero, mira, la compañera, no sé, No, mira, mejor dejémoslo después de clase. Así que. Es que ahí me di cuenta de algunas cosas, ¿no? Pero ahí te señalo si lo queréis, si podemos, lo podemos por Discord. Para hacerlo más cómodo, ¿te parece, no? Instálalo. 5.0.16. ¿Y lo instaláis? Ya, vale. sí, tienes que irte a esta ruta, mira. Abajo. En algunos casos es program file, en otros es archivos de programa. Va a depender de qué Windows tengas. ¿Qué programa te arriba? Mundo de compás. Ejecuta primero ese, el mongo ese. Sí, no está lo mismo, aquí voy a comprobar. Correcto. Y ahora ese. Ahora. ¿Por qué me llega publicidad? ¿Qué onda? Ah, del matar. Primero ejecutamos el mongo S. ¿Qué es lo que hace eso? Levantamos el servicio. Y ahora ejecuta el mongo. ¿Quieren galletas? Ahí está. No. Me acabo de comer un muffin con café. Estamos listos para comenzar.
¿Estamos? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, como le estaba indicando, una vez que abrimos la consola, el comando use significa posicionarnos dentro de una base de datos, si es que existe, y en el caso que la base de datos no exista, La creo. la crea. Por lo tanto, por eso era súper importante haberles explicado el funcionamiento del compás, a pesar que es súper intuitivo y crean que es súper fácil de usarlo. Con la consola va a cambiar un poquito la percepción del uso, porque antes era hacerle un par de clics. Una cosita chica. La consola, si viene un poquito distinta, como usted dice, la herramienta que usted utiliza, ¿no afectará como cuando haga evaluaciones, cosas así? Si usamos este que usted dice que no usa tanto, ¿o no? No, sí, ¿No? y ahora cerramos el ciclo del compás y ahora No, me refiero a la consola. ¿Sí? ¿Sí? ¿No nos va a afectar si usamos este que dice usted que no lo usa mucho en comparación a No, lo... si los comandos Es lo funcionan. mismo. Ah, ya, no, pues, por si acaso, o sea, que hay algo distinto. Pero no sé, me dice que es lo mismo. Le estoy preguntando a los profes, ¿vaya a hacer tú la evaluación? No. No, no. ¿Qué revés, No, verdad? no te afecta. No te afecta. Ya, entonces, Qué antipático. acá hay que tener mucho cuidado para que le acabo de mencionar, utilizando el comando use. Acuérdense, si la base de datos no existe, por defecto el use la crea, y si la base de datos existe, nos posiciona dentro de la base. Pero no tiene una confirmación. ¿Ya? Ojo, no te confirma, no te dice que estoy dentro de tal paso, sino que te deja el cursor parpadeando. Por lo tanto, tengo que mirar, lógicamente, la instrucción que puse más arriba para saber efectivamente si estoy dentro de la base. ¿Ya? Segunda instancia, si se fijan, la base de datos en este caso, como no existía, la creó, pero la confirmación de la creó te marcó un OK. Y en este caso, ahora te está indicando si, en este caso, crea una base de datos que se llama estación de servicio y te indica que ya la base de datos está. Pero en este caso, si la base de datos la quiero borrar, el db.drupdatabase, ya como estoy dentro de la base, automáticamente el efecto de que te responda OK, 2 puntos igual a 1, significa que ya te la borró. Por lo tanto, si yo quisiera comparar eso, puedo ir mostrando en este caso cuáles son las bases de datos que voy teniendo. Profe, Mira, entonces cuando dice OK 2.1 ya está listo, no hay que poner el 1, que yo veo no, eso y no, como no. que me da la No, impresión de que tuviera Mira, que poner fíjate, el la 1. instrucción del comando es esta. Sí, sí. db.drupdatabase, abre paréntesis, cierra paréntesis, punto. Tú al darle en enter, te genera la confirmación. Te dice, la base de datos ya existía, por lo tanto la borro, y te dice que fue la base de datos que borró. Eso es lo que está pasando. Como que te muestra lo que hizo nomás, pero ya lo hizo. Exacto. Por lo tanto, ahí ustedes pueden ir comprobando. De hecho, es más, pueden abrir inclusive el compás, apretar el botoncito actualizar y se van viendo cómo va creando la base, cómo la va borrando. ¿Ya? Genial. Primero, miren, voy a mostrarles la base de datos. Yo aquí tengo el Mongo limpio. Tengo solamente el admin, el config y el local. No tengo ninguna base adicional. Entonces, si coloco aquí uses, estación, para dejar el mismo texto, servicio, y coma, ¿cómo lo señala? Tengo que poner la resolución de mi computadora. Ahí, ¿Por qué? ahí lo dejo. ¿Sabes qué? Nunca Pero vamos viendo, ¿no? así No necesariamente. como... ¿Ya? Entonces ahí me dice switch de estación de servicio. Miren, ahora lo voy a comparar con el compás. Pero ¿qué pasaba con respecto a la base de datos cuando yo le daba la instrucción de crear? Que si no hay conexión no aparece. Si no hay conexión, no la muestra. Por lo tanto, para poder hacer visible la base de datos, tiene que existir a lo menos una conexión. ¿Qué quiere decir eso? Una tabla si lo miramos en la base de datos relacional. ¿Vale? Por lo tanto, si en algún momento ustedes crean la base de datos,
poner el use y por nombre la base de datos no existía, igual se lo deja crear. Ojo, igual se lo deja crear. Va a ser visible solamente cuando me inserte una colección. ¿Ya? Por lo tanto, si yo genero el listar más fácil, lógicamente no me la va a mostrar. Hasta que esté la tabla, en este caso, la colección creada. Ya, entonces, fíjense, ahí acabo de crear la base. Ahora voy a borrar la base. Voy a borrar la base de datos, como ya estoy dentro. Mira que eso es como para posicionarte en cierta base de datos, pero si no Fíjense. está, te la crees. La acabo de borrar, pero en ninguna instancia vi que efectivamente la base de datos estaba creada. La borro. De hecho, si voy al Compass, es como que si no hubiera hecho absolutamente nada, pero sí la base de datos ya estaba creada. Para crear una colección en este caso, ¿qué debiéramos hacer? Generar la instrucción de p.create collection y le doy el nombre. Que es lo típico que hacíamos en el Compass. Decíamos agregar una base de datos nueva y te obligaba a crear un nombre de colección y uno le daba el aceptar. Ojo, no hemos insertado ningún documento, solamente la estructura. Entonces, voy a crear de nuevo la base, porque la base de datos la borré, acuérdense. Entonces voy a poner use, estación de servicio. Y voy a poner aquí de ojo con la sintaxis. Aquí esta cuestión es súper intuitivo, pero restrictivo con respecto a las mayúsculas y las minúsculas. Aquí no es hablar de un civil, sino que respetar las minúsculas con las mayúsculas. Si no, vayan a tener inconveniente. Pero si borrando la base. De hecho, pues en el Compass igual les pasó. Qué feo. Cuando creaban un título o algo con mayúscula y después le ponían en el filtro con minúscula, no te arrojaba resultados. Profe, una consultita aquí. Cuando le di drop. ¿Y aún sigue figurando así? Drop. Ah, pues que ahora le pusiste use. Pero no terminaste la instrucción. ¿No? No. Porque ahí debía haberle puesto a otro. Deberías haberle puesto, de hecho, más arriba. De hecho, ahí la habíais borrado. Ah, ya, pero. A ver, para crear una base de datos, use. Claro, y le puse eso, estación de servicio. Use crea o posiciona. ¿Cierto? ¿Sí? En este caso, si la base de datos no existe, la va a crear. Si tú creas la base de datos y después quieres borrar, el group database, ¿cierto? Más el nombre de la base de datos. Claro. Si yo ejecuto este group, lógicamente la base de datos se eliminó. Por lo tanto, si yo necesito volverla a crear, el use no te va a posicionar sobre ese, sino que te la va a crear de nuevo. La misma. La misma, pues si ya la borraste. Ah, ya. El mismo nombre. Ya. O sea, tengo que volver a ejecutar el de borrar para que. Eso es lo que acabamos de decir. Ya. El use tiene dos funciones, o crea o posiciona. Si tú la creaste y después ejecutaste el group, lógicamente te va a borrar la base. Pero si tú vuelves a apretar el use y le colocas el mismo nombre, como ya no existe, te la va a crear. Claro, pero es que al usar el use hay que poner el nombre del. De la base de datos. Pero yo cuando ejecuté el use no le puse nombre, estación de servicio ni nada. Por eso o sea, tenía esa duda. Cuando usé el use no le puse el. Ya, y aún sigue. ándate al comando. Borra ahí, coloca use
Ah, pero es que estáis dentro de la base. Entonces, ¿Estáis dentro de la base? ¿Cuál que está diciendo? Mira. sí, pues no, pero ¿cómo vuelvo para atrás en esto? Ah, con eso. Ah, ya. No. Déjame ver si funciona. No. Es que estáis dentro. Espérame, a ver. Es que ya está la base de datos y no tenéis la colección, pues estáis dentro. Es que, insisto. ¿Usar mejor el otro? No, es que insisto en la herramienta como en particular a nivel de consola. La base de datos, si tú estás posicionado dentro y no tiene colección, la única diferencia es que no la vayas a ver, pero la base de datos está creada. Y tú hiciste un drop dentro de la base de datos que ya está posicionado. Le estoy diciendo, bórrame la base de datos dentro de la base de datos, pero ya está ahí posicionado. Esa es la diferencia. A ver, déjame ver si... ¿Cómo salgo de aquí? A ver. Cerramos el programa y lo volvemos. Sí, es que aquí no sé cómo funciona el salir del... Ponemos el ¿Cómo help. funciona? A ver. Help. Puso R. Ahí salen los comandos. Ahí está. No voy a hablar mucho. Dale. Clear screen, control L, properties, mover cursor. No, pero esto es para utilizar el cursor, ¿no? ¿Cuánto? ¿Comilla o tilde dice ahí? Creo que A ver. ¿no será con el FN? Ah, no, control o era alt. Control. No. Ah, es que tenéis que cambiarle el teclado. Mira, te está tirando comentarios ahí. No, tampoco. Creo que voy a descargar la versión 5. Sí. Mira, ahora te marcó la llave, pero apretando el FN, a ver. No, hace doble comilla. Chuta, no sé cómo está configurado tu teclado, ¿no? Veámoslo en la configuración estatal. Se supone que es latino. Español latinoamericano. Existir, punto, tampoco. CD, punto. Exit nomás. O command, no sé. Exit. Bueno, Exit rayo. Seguro que no es el exit slash. ¿qué dice which? El primero. Veamos, a ver. Que te dice S o S o S. Quick, a ver. Quick. Exit. Exit nomás, pues. No cacho cómo salir de aquí con esto. No es compatible para compas. Sí. Debe ser por eso. Porque Puede aquí ser. dice que es para el otro. Para la consola. Sí. Para el- Puede ser, no. Cuando esté posicionado dentro, ¿cómo que salió de la base? Hay que borrar.
¿Pero borraste la línea o borraste saliste de la...? No, pero ahí la borraste. Viste que no le funciona. Está ahí dentro de la base ahí. Está la misma que yo. No, pero que no lo he ocupado. ¿Cómo? ¿Usted cuando lo quiere borrar una colección? ¿Ya? ¿Tira post como resultado? ¿Pero borrar una colección que ya la habéis borrado? No. ¿Está borrado ahora? Tira post. Ah, pero es que te falta la sintaxis, está mal. La sintaxis está mal. Ah, sí, sí. Ya. Ah, pues será de no. No, le puso el club de final de la colección y igual le puso el club. Ahí está, sí. Ya, entonces vamos a crear la colección. ¿Debe conocer el nombre de la colección? Ya. Ahí me acaban de crear una, ya tengo la base de datos creada en primera instancia, después volví a borrar la base de datos, después volví a crear la base de datos y ahora inserté una colección. Ahora, miren, lo voy a mirar en el compás, para que vayamos viendo que efectivamente, fíjense, ahí tengo la base de datos y ahí está la colección, pero la colección yo no tengo registro, no tengo ninguno todavía. ¿Ya? Por lo tanto, es lo mismo. Ah, lo hice en una parte, no sé cuál es. Ahí sí. Es la resolución ahí está la base de datos que acabo de crear y la conexión. Por lo tanto, nos comprobamos que efectivamente el hacerlo con consola podemos irlo comprobando directamente desde acá. Ahora, si lo hacemos desde el Compass, también nos va a ir mostrando en la consola el dictado en este caso de base que efectivamente quisiéramos mostrar. Sí, porque de hecho te va a pasar lo mismo. No es necesario instalar. ¿No? Dale directamente al 5 y te haga, va a tener las dos versiones. Ah, genial. Gracias. Ya, entonces, Te va a borrar todas las bases. en este caso, como ya tengo, ¿La va a borrar? Todas las bases. como ya tengo a nivel de Compass y a nivel de consola, acuérdense que por defecto cuando instalamos el Compass nos deja un par de bases de datos creadas por defecto, que el admin, no me acuerdo también la otra, y acabamos de crear esto. Por lo tanto, a esta base de datos que se llama estación de servicio, nosotros creamos una colección de combustible, una tabla que se llama combustible. Por lo tanto, si nos vamos al Compass, van a estar las bases de datos por defecto, más la que dice estación de servicio con su colección adentro. ¿Ya? Pero en este caso yo ahora voy a listar cuáles son las bases de datos que efectivamente están. Y para poderla listar, escribo show DBS y puedo saber cuáles son las bases de datos que tengo creadas dentro de mi base de datos. Por lo tanto, si yo miro esto ahora y lo comparo con el Compass, voy a tener estas cuatro bases creadas. ¿Se fijan? Ahí tengo admin, config, estación de servicio y local. Y son exactamente las mismas. Que son exactamente las mismas que tengo a nivel de consola. Por lo tanto, ahora yo pudiera, en este caso, visualizar y meterme dentro de la base de datos de estación de servicio. ¿Cómo yo me puedo introducir dentro de la base de datos de servicio? Con el user, o sea, con el user, más el nombre de la base. O bien, si quisiera preguntar por el estatus, porque yo ya creé mi colección y estoy dentro de la base, la única diferencia le dije, muéstrame aquí con el show PBS, muéstrame el listado de todas las bases que hay. Si ustedes colocan db.stat, van a visualizar en este caso qué colección y en qué base de datos estoy.
¿Qué colección? ¿Cuál es la colección que tengo creada o las colecciones que están? Te va a indicar el valor en particular de la cantidad de tablas que existen dentro de la base de datos del caso. Ese es el punto. Pensé que eso contaba cuántas colecciones tenía. Fíjense, DB me está diciendo, tú estás en la base de datos estación de servicio. Me está indicando cuántas colecciones tienes dentro de la base de datos. En este caso solamente tenemos una. Y el resto son los pesos, la indexación de CPI, caivita y todas las características que tiene dentro de la base de datos en particular. Por lo tanto, con eso efectivamente con el start podemos posicionar la veracidad de lo que tenemos creado dentro de la base de datos de estación de servicio, en este caso que ejecutamos. ¿Ya? Por lo tanto, si hacemos un repaso, ¿qué ya están en condiciones de hacer? Crear una base de datos o posicionarse dentro de una base. Ya están en posición de poder eliminar una base de datos. Para eliminar siempre tenemos que estar posicionada la base. No, de hecho tú el blog, tú le estás indicando la base de datos que tú quieres. Adentro del paréntesis, ¿no? Sí. Y estás en condición de crear una colección y revisar el estatus de tu base de datos donde generaste la colección. Por lo tanto, ya, ¿cuántos comandos hemos visto? 5. Y lo otro, que con el choco de DBS puedo saber cuántas bases de datos ya tengo creadas. ¿Me puedes pasar el link del 5? No lo vi, por favor. ¿No? Atrás, sin mala, ¿cuál es su duda? El modo no lo pongo La mando al grupo. Vale, por favor. ¿Qué versión tiene? Ya, tenéis que bajar la 5 para que te aparezca la consola, pero no tienes que desinstalar. Ah, pero con el... Sí, pues el cognitivo. Ah, pero pensé que estáis buscando otra No, cosa. eso, y ahí tú le bajas el 5.0. Ah, ya, ya. Pensé que era otra cosa. Este. El de abajo. Ah, ya. Vale, muchas Ahí gracias. lo bajáis y después lo instaláis normal. Vale, muchas gracias. No, estaba esperando porque te está diciendo, tú le estás pasando la instrucción. Entonces, como no tiene cierre de paréntesis, está teniendo cerrar. Entonces, ¿qué hizo? No hizo nada. Le dijo cambio de comando para el estado de todo esto. Entonces, cerré el paréntesis y salió de la. Pero eso pasa solamente en paréntesis. Te está esperando la instrucción de cierre. Porque tú la cerraste,